Nos acompaña Martín Alanís, Gabriel Fioni, bienvenido, y Maximiliano Colazo. Gaby, un placer. Maxi, querido, gracias ante todo por estar presente. Integrantes del Museo Nacional de Malvinas, el presidente y el coordinador de instituciones también aquí nos visitan. Ante todo y antes de empezar a charlar, es un placer que puedan tomarse el tiempo y se agradece para venir a hablar de un tema tan importante en nuestra historia argentina y también sumamente importante por el cual se viene trabajando día a día, desde que sucedió hasta el día de hoy, estando en la vigencia de los argentinos y siempre tratando de progresar sobre esto. Lo veníamos hablando antes de comenzar la entrevista, así que ante todo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un verdadero placer. Nos sentimos amigos de la casa. En alguna oportunidad hemos estado por aquí y además una persona que trabaja con ustedes, Susana, es oriunda de la ciudad de Oliva, así que para nosotros es un placer estar en Villa María porque tenemos además una relación permanente con los veteranos aquí y también con las escuelas. Maxi, también agradecerte ante todo. Sé que tenés un rol, una tarea muy ligada a las instituciones, por ende se puede decir que también a los jóvenes. Sí, ante que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos. Muy contento de poder estar acá. Sí, así es, yo soy el encargado de recibir las instituciones, los colegios, así que muy feliz por eso, por las visitas que tenemos, sobre todo de Villa María, que nos visitan muy a menudo, entonces aprovechamos a saludarlos a las instituciones, a los colegios que nos visitan. Muy bien, Martín, bueno, también te interés con nosotros, siempre estamos ante este tema que, amén de hacer foco por el mes de abril, es un tema más que importante y que durante todo el año se trabaja. Recién nos contaba Gabriel, nos contaba Maxi, el proyecto nuevo del Museo de Malvinas, porque todos aquellos que viajan habitualmente a Córdoba, a las sierras, pasan por allí y ven los aviones, a la intemperie, ¿no? Y es impresionante la historia. Yo quiero que Gabriel me cuente ahora al aire lo que recién me contaba fuera de aire, de cómo surge la posibilidad de que este proyecto comience a trabajarse de una manera totalmente distinta a la conocida hasta ahora. Como inversionistas, si se les puede poner ese nombre, de Estados Unidos, vienen aquí a Oliva, ven los aviones y surge la iniciativa de un proyecto nuevo. Contanos un poco esta historia. Incluso, vamos a decirle a la gente, el museo también está en Estados Unidos. El Museo de Malvinas también está en Estados Unidos. Realmente es impresionante el trabajo conjunto de dos países. Y me gustaría que nos cuentes eso para empezar, Gaby. Bueno, sí, la verdad que la idea es, estamos viendo en este momento el predio del museo. Es el proyecto soñado para nosotros. Hemos estado trabajando durante algún tiempo con gente conocida, con empresarios argentinos en Estados Unidos que están trabajando inicialmente en la posibilidad de hacer una película sobre Malvinas con directores estadounidenses y, digamos, a primer nivel estas películas, estas producciones, y me pidieron ayuda para lo que es la curación de los aviones que van a participar en la película. Así que bueno, yo les he hecho un trabajo de apoyo en ese sentido. Se han comprado 4 aviones. El último, que es un Harrier, acaba de llegar a Miami. Y bueno, mi trabajo es volverlos a 1982. Y bueno, en ese cruce de información y de cosas que suceden en una producción de este tipo, estuvieron aquí en el mes de marzo buscando elementos para uno de los aviones. Es decir, ellos vinieron en un avión de la empresa a buscar cosas al museo y nunca habían estado aquí, sino simplemente lo habían visto a través de las redes sociales. Por lo que se sorprendieron de lo que estaban viendo, del trabajo, empezaron a consultar, digamos, cómo habíamos hecho esas cosas, que en Estados Unidos era muy complejo tener semejante museo al aire libre y sin apoyo de ningún tipo. Me preguntaron cómo sosteníamos el museo y les contesté que gracias a una conocida tarjeta de crédito a nivel mundial. Y
Y bueno, la propuesta concreta fue devolver todo ese trabajo que se está haciendo en la curación de los aviones con un aporte de inversión para nosotros imposible de alcanzar, y convertir al museo en una institución sustentable y conocida a nivel mundial. Bueno, viajé a Estados Unidos para concretar todo este proyecto y trabajar sobre los aviones, y allí conocí en Estados Unidos al señor Ivan Sherman, que es además de inversionista y constructor, es un coleccionista. Él tiene museos de la Segunda Guerra Mundial, que son privados, y bueno, después de 12 horas de charla ininterrumpida, me pidió si podíamos armar una sala de Malvinas en Miami, en una de las salas de su museo. Él es colombiano de origen y él entendía que Latinoamérica tenía que hablar sobre Malvinas, que había que crear un hito para que todo el visitante, el turista que viene a Miami de cualquier parte del mundo pueda pasar por ese museo y saber de lo que ocurrió en Malvinas. Entonces, bueno, la verdad que la propuesta fue interesante y empezamos a trabajar en lo que hoy ya es la sala de Malvinas, en el The Museum Club Miami, que ustedes están viendo en este momento, y que ahora estamos trabajando ya en la segunda sala. Esa sala que se armó tiene un correlato con la secuencia de combates en Malvinas desde el 2 de abril al 14 de junio. Gracias a Dios en Estados Unidos se consiguen muchas cosas que se pueden comprar por eBay o Amazon, y otras han sido llevadas desde aquí, no de nuestro museo, sino que conseguidas en casas de rezago o en rezagos militares, y hemos armado la verdad que una muy, muy bella sala que para quienes ya la han visitado, bueno, la respuesta y los comentarios que tenemos son muy buenos. Es todo un logro, ¿no? También poner un poco de historia en aquel territorio. Bueno, lo que ocurre es que, digamos, por este museo pasan importantes personalidades, claro, desde artistas a políticos, y la idea es generar en forma permanente una llamita de soberanía argentina por Malvinas en Estados Unidos. Es decir, por primera vez en 36 años existe un lugar, un espacio en donde, fuera de la Argentina, en donde se van a generar en forma permanente actividades relacionadas con Malvinas. Es decir, vamos a llevar veteranos para que den conferencias ante dignatarios internacionales, ante diplomáticos, ante empresarios, y vamos a generar actividades a nivel cultural. Hay un espacio creado que se llama Espacio Cultural Ciudad de Oliva, en donde vamos a realizar distintas actividades relacionadas con el arte, pero siempre como objetivo la gesta de Malvinas y nuestra soberanía. Sí, o sea, tanto el museo, bueno, por supuesto el de aquí de Oliva, como el de Estados Unidos y todo lo que se va a trabajar ahora en el nuevo proyecto está relacionado o enfocado a lo que fue el conflicto bélico puntualmente. O también hay algunas otras cosas como Malvinas, tal vez la historia anterior al conflicto, la cuestión natural, los recursos naturales que tiene Malvinas. ¿Es generar un poco otras cosas o simplemente enfocarlo en la cuestión de lo que fue el conflicto bélico en el 82? Nuestra experiencia con respecto a Malvinas, desde el primer momento en que el museo nace, hace 25 años, fue recuperar historias de vida. Y a partir de allí, los temas van surgiendo. Nosotros nunca hemos trabajado, nunca hemos objetivizado la cuestión política o la cuestión militar sobre Malvinas. Siempre nos hemos encuadrado y hemos estado trabajando en recuperar historias. Historias desconocidas de la guerra, que nos son útiles a nosotros para trabajar, para seguir trabajando, para seguir reclamando, pero además son muy útiles para las nuevas generaciones de argentinos, que es donde trabaja Maxi fundamentalmente, para poner en una semillita, ¿sí? Y no ser patrioteros, sino que ser verdaderos patriotas y hacerle sentir a la gente que el reclamo sobre Malvinas no es un grito al aire, sino que es una conversación permanente, un reclamo de derechos absolutamente justo, pero que nunca va a cejar. Los británicos
apostaban a que nuestro reclamo soberano se iba a pagar con el paso del tiempo, y nosotros, no solo a través del museo en Oliva, sino ahora también en Estados Unidos, les estamos demostrando que no vamos a cejar en nuestro intento. Recién nombrabas la tarea de Maxi y es interesante saber tu opinión, Maxi, en cuanto a qué ves vos en los jóvenes. Me incluyo porque no viví esa etapa tan drástica para la Argentina y es sumamente importante contar la historia, saberla, entenderla. Puntualmente a mí me tocó este año conducir el acto de Malvinas en Villanueva, donde se inauguró por primera vez en la ciudad un espacio, amén del monumento que ya lo tiene en Barrio Malvinas en Villanueva. Quienes nos están viendo saben de qué estoy hablando. Y me tocó ser la voz cantante un poco del acto. Un acto largo, muy lindo, donde al lado mío tenía a los veteranos. Y yo, mientras leía y comentaba y el acto iba pasando, cuando podía, miraba las caras de los veteranos de Malvinas. Y ahí fue un poco que entendí, si bien uno escucha la historia, la conoce, en mi caso particularmente, ahí fue donde entendí, o traté, o en sus caras vi un poco el porqué de todo esto, ¿no? Y por eso digo, y te pregunto, Maxi, ¿qué es lo que ves vos reflejado cuando te toca hablar de Malvinas frente a muchísimos jóvenes que visitan el museo, o en tus charlas a donde vas y vas y sos la voz cantante de esta problemática en aquel entonces? ¿Qué es lo que percibís de ellos? Bueno, lo que más me sorprende es el interés que tienen hoy en día los chicos. Se ve que se empezó a hacer un buen trabajo desde las escuelas. Mucho respeto, mucha admiración y entonces eso es muy gratificante porque bueno, uno con el trabajo que hace se siente como agradecido desde ese lado. Nosotros cuando recibimos a los chicos lo que hacemos es tenemos preparado un video institucional donde se lo prepara al chico y a los profesores, a los docentes que van, para que ellos sepan qué es lo que van a ir a ver, con qué se van a encontrar. Entonces como que se le hace una introducción con eso. Y luego cuando se los lleva a la sala, la verdad que los chicos responden muy bien, preguntan cosas bastante coherentes, y eso habla de que se está empezando a tratar el tema con mucha más seriedad y respeto como lo merece. ¿Cuáles son, si te acordás, Maxi, o si tenés ya en tu cabeza predeterminado, qué es lo que más te consulta, te preguntan los jóvenes? Por en general lo que más preguntan es sobre el tema de los aviones y si todas las cosas que están allá adentro son de la guerra. Claro. Pero les llama muchísimo la atención los aviones, el tema de los aviones. Bueno, que eso es algo que quien pasa por la localidad de Oliva sobre Ruta 9 ya empieza a percibir, ¿no? Sí, y eso es lo que hablamos recién con Gabriel también fuera del aire. Todo eso que vemos a la intemperie, a partir de este proyecto que está ansioso porque no lo conoce todavía. Él aporta información pero no conoce el nuevo proyecto de museo. Estos aviones van a estar resguardados, van a estar cuidados bajo el manto de algún techo. Vaya a saber cómo, porque no se sabe cómo es el proyecto, ¿no? No, la verdad que estamos muy, muy esperanzados, pero muy ansiosos. El grupo de arquitectos que está trabajando es un grupo que normalmente está haciendo obras a nivel internacional. Son cordobeses, digamos, más allá de que los inversionistas son extranjeros, yo pedí como condición que los arquitectos fueran cordobeses. La arquitecta que está a cargo del proyecto trabajó conmigo desde el año 95 en lo que fue el sueño del museo, cuando solo era un sueño. Entonces me pareció justo que fuera ella quien estuviese a cargo de este megaproyecto que nos va a colocar no solo a nosotros como ciudad, sino a la región entera, y eso incluye a Villa María, en un sitio muy importante con respecto al turismo histórico internacional, que es lo que a nivel mundial se está vivenciando, ¿no? Es decir, los inversionistas en el extranjero están interesados en el museo porque casualmente
a nivel mundial la corriente o la nueva corriente es que hasta los jóvenes que viajan, en sus viajes tienen agendado visitar museos, así que la idea es que el Museo de Oliva se convierta en un referente en ese aspecto. Gabriel, ¿cuánto te dijeron que valían esos aviones que hoy están a la intemperie, si se puede decir? Bueno, para que la gente tenga una idea de la magnitud de la importancia que tiene, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ellos compraron aviones para la película, que si bien son aviones que están en vuelo, porque se hizo todo un trabajo para que vuelen, porque en la película van a volar, entonces, bueno, fue una inversión interesante, pero no son los aviones originales. Los nuestros están en condiciones de volar, si les ponemos la turbina, y están llevados al original 82, es decir, el trabajo que tienen nuestros aviones, que son los únicos en el país que están así, es que tienen no solo los colores originales, sino que además todos los detalles de cabina son los originales del 82. Es decir, es un trabajo que hicimos nosotros, porque la Fuerza Aérea nos entrega los aviones como cascarones vacíos. Y bueno, el avión que están viendo es el primero de los aviones que va a trabajar en la película que voló. Bueno, ese orgullosamente le hice yo la curación para llevarlo a los colores y libreas del 82. Es un avión modificado que, bueno, gracias a Dios pude ver volar en Arizona, y la verdad que como tuve la suerte de verlos volar después de la guerra, la verdad que verlo volar después de 36 años fue muy emocionante en Arizona. Esto fue este año, ¿no? Esto fue hace un mes en Arizona. Fuimos de Miami a Arizona. Allí está, bueno, ese es el piloto, es un piloto retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana, que operó en portaaviones y ahora es comandante de Delta, de la aerolínea Delta. Y bueno, la verdad que se reía mucho porque apenas llegué, lo primero que fui a criticarle algunos detalles que tenía el avión. Como por ejemplo, si se puede. Y los números estaban puestos en un lugar que no correspondía, y algunos detalles en titulares que lleva el avión de combustible y aceite, y ellos se reían porque dicen la inversión que hemos hecho en este avión, la inversión que hemos hecho para que vos vengas y nos estás criticando un numerito de 20 centímetros. Pero bueno, mi función es esa, porque el avión, para los que conocemos, bueno, ese es el otro avión que estoy curando, que también fue una risa porque la flecha blanca que ven sobre la turbina, esa rayita blanca es un cartel que dice peligro, y en realidad no va en blanco, sino va en amarillo y con bordes blancos, y entonces no vi el avión, vi el cartel. Claro. Y me fui derechito al cartel y digo, no, esto está mal, no puede ser así. Así que los tipos se querían morir, pero bueno, lo bueno es que se trabaja con pinturas originales, son los colores originales del avión. Así va a quedar pintado nuestro A4C cuando tengamos el nuevo museo. Y ese avión ya tiene el motor puesto, no lo tenía en ese momento, iba a volar en cualquier momento también. Y llegó hace 15 días un Harrier, compraron un Harrier de los que voló en Malvinas, así que bueno, la idea es recrear la batalla aérea de Malvinas. ¿De eso se trata la película? ¿De eso se trata la película? Sí, la película aérea en principio es sobre la batalla aérea, con todo el condimento que Hollywood es capaz de colocarle. ¿Quién es el director de la película? No te lo puedo decir. Pero es un conocido actor de películas de acción. Mira vos. Muy conocido. Y la verdad que ya ha trabajado en Hollywood, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ha trabajado en Hollywood y ha trabajado en películas que normalmente hace de escoces en contra de los británicos. Pero es una producción muy, muy interesante. ¿Y para qué año estaría la película? Bueno, es complejo porque estamos trabajando en los aviones. Claro, es la preproducción, digamos, recién, ¿no? Estamos trabajando en los aviones. Claro. Allí se trabaja muy seriamente. Y entonces, bueno, yo creo que en los próximos 2 años, probablemente. No me dijiste cuánto valen los aviones que tenés en Oliva. Sí, está para bien. que la gente tenga una idea y magnitud de lo que significa, para ¿no? Decirlo. Pero bueno, como nuestros aviones están completos y están originales y son los aviones, cuando ellos llegaron y vieron eso, se quedaron espantados porque ellos con la plata que tienen
¿no es cierto?, para invertir, no pueden tener nuestros aviones. Entonces me dicen, ustedes tienen unos 15 millones de dólares en aviones tirados a la intemperie, si me permiten el término. Entonces, de allí nace, porque allí llega la conversación, digamos, empezamos hablando de la pintura, me dicen, te vamos a donar 50 litros de pintura para el mantenimiento de los aviones, y ahí empezamos a hablar sobre cómo se mantenía el museo, si teníamos apoyo. Me preguntaron si se podía comprar un tren. Les dije, creo que sí, no sé, no tengo ni la menor idea, nunca se me ocurrió comprar un tren. No, porque sería bueno, dice, traer gente desde Buenos Aires. Bueno, sí, claro, por supuesto. Hasta que volvimos a la sala y en la puerta de la sala me dieron la noticia que no me desmayé, pero sí lloré. Porque, bueno, que alguien te diga te voy a dar tanto dinero para esto. Emoción. No, sí. Y a los 12 años, ¿no? Tenías 12 años cuando fue el conflicto Sí. de Malvinas. Sí. ¿Y por qué esa pasión por lo que fue Malvinas en tu vida? Porque te ha marcado definitivamente, ¿no? Sí, de hecho. Pero la verdad que no tengo explicación para eso. A mí me emocionó mucho una nota de la revista Gente, una nota a la esposa del primer caído de la Fuerza Aérea en Malvinas, el capitán García Cuerva. En ese momento yo hacía un reparto con mi papá para reunir fondos para la familia. Salíamos todas las mañanas muy temprano antes de ir a la escuela a vender con una canastita criollitos y sándwiches en las oficinas públicas. Y en aquella época los empleados públicos podían comprar sándwiches. Bueno, cuando vi esta nota le pedí permiso a mi papá y decidí guardar un mes de esa ganancia para donársela a la familia de García Cuerva. Guardé el dinero en un sobre y un año después de la guerra sale el primer libro que se llamó Dios y los halcones del capitán Carballo. Lo compré, lo leí y decidí escribirle al autor del libro contándole de mi pasión por los aviones, por la historia. Mis tías son docentes, así que toda la vida para mis cumpleaños me regalaron libros de historia. Un mes después recibí respuesta del capitán Carballo. Él estaba en Villa Reynolds. Él fue uno de los pilotos que más misiones hizo en la Guerra de Malvinas, con aviones Skyhawk, que es como el que veíamos en la fotografía. Y empezó a saludarme, a mantener esa relación a través de pasajes aéreos sobre la ciudad de Oliva, con los 4 aviones, con la escuadrilla. Pasaba sobre la ciudad y así me saludaba, empezamos a entablar una relación hasta que fui a conocerlo en el año 84 y le llevé el sobre con la plata para la señora de García Cuerva. Y entonces él me propuso, en lugar de darle ese dinero a una sola familia, ayudar a todas las familias de los caídos de la Fuerza Aérea. Le dije que no tenía problema, pero que no era mucho dinero. Y entonces me dice, no, pero le vamos a ayudar. Vos tenés que comprometerte a escribirle todos los años, para los aniversarios de la caída en combate, a todas las familias de la Fuerza Aérea, de los caídos. Y así hice durante 10 años, ininterrumpidamente. Empecé a recibir testimonios desconocidos de la Guerra de Malvinas, el sufrimiento de las familias, es decir, la otra guerra. Claro, totalmente. La guerra contra la vida. Sí. Mujeres muy jóvenes, con niños, algunas tuvieron familia después de la guerra, algunos de los chicos no conocieron a sus padres, la mayoría. Y bueno, empecé a nutrirme de todas esas historias y me pareció que valía la pena, que había que hacer. En ese momento hablar de Malvinas era mala palabra. Malvinas no se recordaba el 2 de abril, sino el 10 de junio. No era un día feriado. Los militares no querían hablar de Malvinas. El Estado no quería hablar de Malvinas. Y los veteranos no querían hablar de Malvinas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer que esto suceda. Y se me ocurrió hacer el museo. Así que lo hablé con el comodoro Carballo, con capitán todavía, y me dice, mirá,
Si estás dispuesto a ir en contra de la corriente, cosa que no va a ser fácil, hacelo. Primero, qué respuesta que te da, ¿no? Si está dispuesto a ir en contra de la corriente, hacelo. Entendiendo de entrada que no iba a ser tarea fácil. Absolutamente, y no lo es todavía. No lo es todavía. Malvinas, lamentablemente, es un tema que, como muchos temas que son importantes para la historia del país, la verdad todavía no está contada, la verdad objetiva no está contada. Nuestros veteranos todavía no han terminado de contarnos sus vivencias, por lo tanto el testimonio real y necesario en la mayoría de los casos no lo tenemos. Y quienes hablan dicen barbaridades, subjetivizan la historia y apuntan al régimen de facto. Y Malvinas no es eso. Malvinas es historias de vida de los soldados que fueron a defender nuestra tierra. Malvinas es el más claro ejemplo de lo que significa luchar por nuestra tierra. Es decir, Malvinas fue la primera guerra en la historia de Argentina a la que fueron soldados de todos los pueblos. Y Malvinas fue la primera guerra en la que murieron soldados de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué Malvinas es un tema que nos une tanto a los argentinos como a la selección? Porque los pueblos fueron los que aportaron los soldados para que la guerra sucediera. Después, lo político, lo militar, lo estratégico, la decisión, son cuestiones que hay que tratar en algún momento, pero que al museo como tal no le corresponden. Nosotros siempre trabajamos en las historias de vida, porque si no nos detenemos en cuestiones tontas que no nos hacen ganar espacio ni nos hacen ganar tiempo. ¿Fuiste alguna vez a Malvinas o tenés pensado ir? Bueno, en realidad no he ido todavía. Y perdón que te corte la respuesta y le quiero anexar. ¿Es fácil ir a Malvinas? Le anexo a la pregunta de Martín. Yo te voy a dar una respuesta quizá políticamente incorrecta. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil. Entran personas que no deberían. Si vos me preguntas a mí, sí. yo diría solo veteranos y solo familiares. Uh-huh. Porque hemos destruido a quienes investigamos, a quienes sabemos que todavía hay historias que no están cerradas. A Malvinas, por ejemplo, no se hizo un viaje de tipo humanitario. En 36 años no nos sentamos con la Cruz Roja Internacional para decirle, señores, necesitamos cruzar Malvinas, que tiene 40 kilómetros por 90. No es una islita. Son 2 islas, más todas las islas alrededor. Hay mucho todavía allí. En las estancias donde sucedieron los combates o donde cayeron aviones, todavía los restos están y no han sido tocados. ¿Hay zonas minadas también? No, ya minadas no. ¿Ya levantaron todos? Se terminó. Nosotros hemos tenido mucho contacto con la empresa que está haciendo ese trabajo porque han encontrado cosas y nos consultan permanentemente sobre qué. De hecho, hemos encontrado 2 aviones y restos de los pilotos. Gracias al trabajo de esta gente, nosotros ayudamos a identificar los restos para saber de qué avión se trata. Y ahora, hace poquitos días, nos anoticiaron de 2 aviones más. Entonces, que tampoco han sido tocados en 36 años. Y bueno, mi esperanza es poder viajar en los próximos meses para ir a ver esos aviones y bueno, y recorrer lugares en donde todavía hay que rearmar la historia, ir y hacer un poco de antropología, digamos así, trabajar con restos de batallas para poder determinar historias que no han sido cerradas. Cuando recién estabas contando un poco, me quedé con algo pensando en la cabeza que no lo podía dejar pasar, que es la otra historia de Malvinas, lo que no se contó y lo que no se sabe todavía, que no sé si le dijiste, Gaby, o yo lo tomé. Hay cosas que a futuro las vamos a tener que saber. ¿Qué me pasó cuando vos estabas contando esto?
lo saco, si me permiten. Hacemos un paréntesis. Yo pensaba, mientras vos recién contabas, en el Ara San Juan. Y por eso digo que, si me permiten hacer un paréntesis dentro del tema Malvinas. Y esto es un pensamiento mío que lo puedo dar aquí al aire. Yo siento que en el fondo no nos dijeron la verdad de lo que sucedió. Que hay cosas que pasaron que no van a salir a la luz, o no salieron, o va a tardar un tiempo. Y con Malvinas me pasa lo mismo. Siento que no sé toda la verdad. Y la historia que me cuentan la tomo, pero sé que algo falta. Esa es otra lucha inmensa por la que ustedes principalmente trabajan día a día y piensan que alguna vez vamos a saber un poco más de esta historia que ya sabemos. Sí, digamos, toda esta relación que por suerte me ha tocado en Estados Unidos me ha hecho entender un montón de cosas sobre ellos. En cuanto a que la verdad es muy importante para no repetir el error. Nosotros, desde nuestra humilde posición como museo, trabajamos mucho en eso. Nuestros principales socios son los veteranos y nuestro trabajo, y quizás no tan fácil, es que ellos cuenten sus historias. En cuanto a las Fuerzas Armadas o al Estado en sí, porque quizás las Fuerzas Armadas habría que verlas desde el punto de vista del Estado, nunca van a terminar de decir toda la verdad por cuestiones de que para decir la verdad antes hay que asumir los errores. A los británicos les pasa lo mismo. Mucho cuidado con eso. Es decir, el creer que el sufrimiento es solamente argentino es equivocado. Nosotros tuvimos oportunidades de hablar con funcionarios británicos y además con soldados británicos, y ellos también la pasaron muy mal. Nosotros estamos elaborando, y en poco tiempo más llega ropa de Inglaterra, porque la idea es armar maniquíes. Tenemos para armar ya unos 60 maniquíes con ropa original, y vamos a armar unos 8 o 10 maniquíes con ropa británica. Y la idea es hacer la comparativa, porque una de las premisas, una de las ideas equivocadas es de que los británicos tenían mejor ropa, y en realidad la ropa es la misma. La diferencia radica en que nuestros soldados estuvieron 74 días en la intemperie y ellos 15. Así de simple. Pero logísticamente ellos tuvieron graves problemas también. ¿Sí? No solo fueron nuestros problemas. La guerra tiene esas cosas. ¿Sí? Entonces, nuestro interés es sacar a la luz todas esas historias, pero siempre pensando en resaltar la historia del soldado. Así que, y para nosotros, soldados lo son todos. ¿Sí? Nosotros, como museo, no identificamos al oficial, al suboficial y al soldado. Para nosotros son todos soldados. En el museo son todos soldados. Y ninguno tiene preferencia sobre otros. Es decir, que en el ámbito de las Fuerzas Armadas, por allí, por cuestiones organizativas o de historia, está el orden de precedencia. En el museo son todos soldados de Malvinas. Y tenés, y esto sí, si la querés contar, si no, claro está, y vamos a respetar, alguna de esas historias de algún soldado que te hayan contado, que charlando con algún familiar te contó tal historia de un día en Malvinas, de esa vivencia que sin lugar a dudas fue totalmente durísima? Sí, que todas las historias fueron duras. Y normalmente en un grupo de soldados o en un grupo de veteranos identificas inmediatamente al que tiene algo para decir por el silencio. En una charla, cuando estás con 5 soldados y 2 están silenciosos, es porque seguramente ellos tienen cosas para contar. Eso nos ha pasado desde hace mucho tiempo. Pero historias muchas, porque historias de la familia, de los hijos sin padres, del abandono, del no haberlos recibido como país. Todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo en cómo recibir los soldados. Es decir, que mi forma de ver es que nuestros soldados todavía están navegando entre Malvinas y el continente. No los hemos terminado de recibir. No sabemos cómo hacerlos.
el trabajo del museo es tratar de acercarlos un poquito más al continente todos los días. Es complejo. A mí me llamó mucho la atención la historia de un médico, porque un médico cordobés, el doctor Fernando Miranda, médico de la Fuerza Aérea. Miranda me llamó la atención porque me llamaron de History Channel, Inglaterra. Estaban trabajando sobre la historia de los médicos en Malvinas y querían encontrar a un médico argentino que desconocían el nombre y desconocían dónde estaba, dónde estuvo o qué era de su vida. Bueno, me dieron las referencias, empezamos a trabajar en la preproducción del documental desde aquí, hasta que determinamos que se trataba del doctor Fernando Miranda, de la Fuerza Aérea, retirado inmediatamente después de la guerra, y trabajando en el Hospital Córdoba, aquí. Así que, bueno, me fui a entrevistar con él, me tocó contarle esta posibilidad de que la gente de History Channel quería hacer un documental. Bueno, acepto, y lo que me llamó la atención, además de su historia, es que a 30 años de Malvinas filmamos el documental en el museo. Sus hijos, ya adolescentes, casi mayores, vinieron con él y por primera vez escucharon la historia de su papá en Malvinas. Sinceramente eso me sorprendió, es una constante. La mayoría de los soldados no habla con su familia de su historia, sino que hasta que no llega a un lugar, a un espacio en donde se siente cómodo, en donde se siente protegido, allí sí empieza a hablar. Nuestra función desde el museo es crear ese espacio, ese momento para rescatar la historia y ponerla nuevamente a la luz. Y después Maxi es el encargado de que esas historias sean conocidas. Así que yo creo que no hay una historia, sino que todas las historias de Malvinas tienen que ver con lo que vos planteas. Mirá lo que cuenta Gabriel. History Channel, Hollywood, relaciones con los principales medios del mundo, digamos, a la hora de producir contenido que se referencian en el Museo de Oliva, que está acá, apenas a 50 kilómetros, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido esa suerte. Ha venido también la gente de la radio no Italia. No creo que haya sido suerte. Yo creo que es un trabajo constante, permanente, bueno, y con está bien, mucha dedicación. Lo que pasa es que nosotros desde el año 90, desde el año 2001 hasta el año 2005, trabajamos mucho con la Embajada Británica. La situación es que todavía la gente no estaba preparada para entender que había que relacionarse con los británicos porque ellos tienen la mayoría de la información que necesitamos. Y bueno, poco más nos declararon traidores a la patria. Finalmente, cuando se endureció la postura argentina, a partir del 2005, con respecto a Malvinas, la embajada me llamó y el embajador me aconsejó enfriar la relación con ellos para no tener problemas nosotros con el Estado argentino. Así que bueno, así lo hicimos y si bien mantuvimos contactos y ellos nos tienen como referencia en un montón de temas, eso nos ha permitido, esa relación nos ha permitido tener contacto con periodistas, con producciones, con consultas en forma permanente de gente que hace trabajos a nivel global, ¿no? Hemos trabajado para revistas, para publicaciones, para libros. Hay mucho trabajo desconocido que el museo ha hecho en diversas publicaciones a nivel mundial, sí. Maxi, ¿y cómo puede hacer una institución para acercarse al museo? ¿Cómo tiene que coordinar? ¿Hay días para esto? ¿Cómo es el trabajo que llevan en el día a día? Bien, como nosotros somos todas personas las que conformamos el museo, somos todas personas que tenemos su vida fuera del museo, su trabajo, sus compromisos, lo que aconsejamos es que por lo general nos buscan por la página web, ¿sí? Y tratar de coordinar una visita en el que nosotros podamos recibirlos. Como decía Gabriel, ahora con este mega proyecto es como que estamos muy focalizados en eso, ¿sí? Que va a ser algo
muy grande y que va a mejorar ese recibimiento hacia las instituciones, porque hoy en día nuestra sala es chica, si bien es de 2 pisos, pero no más de 30 personas pueden estar ahí, y muchas veces sabemos que los colegios son 70 chicos. El otro día nos pasó el caso, viene un colegio de Tucumán, 72 colectivos llenos de chicos, entonces, y las condiciones climáticas por ahí no acompañan, entonces dependiendo del clima también, es que se coordina hacer la visita, porque si no queda un grupo afuera y cómo va a tener gente afuera con lluvia, frío, lo que sea. Entonces tratamos de que sea a través de las redes sociales ponernos de acuerdo para poderlos recibir como dentro de nuestras posibilidades se merecen, ¿sí? ¿Y qué es? Le pregunto a ambos, ¿qué opinión o qué respuesta perciben en este caso, el municipio local o a nivel provincial? ¿Tienen llamados? ¿Se interesa? ¿Cómo es ese trabajo o directamente no hay un diálogo? Wow. El silencio habla también, lo dijiste vos recién. Está. Perfecto. Muy bien, eso ¿qué es un aliciente? ¿Usted a eso no le interesa y siguen trabajando? Nosotros tenemos 30 años de trabajo y pensamos trabajar unos 30 años más. Bastante más. Después Yo podemos un poco más joven. Exacto. Vos tenés un poquito más de carretera. Pero no, el Estado está interesado en cosas distintas y el Estado no te escucha. Entonces, no podemos trabajar con gente que desconoce y además no te escucha. Y eso es peligroso. A nosotros el dinero no nos preocupa y lo que hacemos no necesita más dinero del que nosotros podemos aportar. Porque la esencia del museo no tiene que ver con eso, sino con otras cosas que tienen mucho más valor que un presupuesto. Es decir, nosotros, de la manera que trabajamos, no estamos condicionados. Nos condiciona nuestro tiempo, nos condiciona nuestra familia, pero no nos condiciona el Estado. Entonces, nuestro trabajo es objetivo, es humilde hasta donde nosotros conocemos, es un museo abierto. Quienes nos conocen, quienes nos consultan, saben de que no somos egoístas en ese aspecto, que siempre contribuimos con causas ajenas sin costo alguno. Siempre para nosotros prima la posibilidad de que se hable de Malvinas, de que se hagan cosas nuevas de Malvinas, que crezca el sentimiento. El museo ha sido como una especie de mancha de aceite. Que sí que ha sido un elemento de contagio, un virus masivo, porque cuando nosotros empezamos, yo les contaba al principio, no se hablaba de Malvinas, íbamos a Buenos Aires a reuniones que después no eran reuniones, nos decían que nos iban a dar cosas que después no nos daban, siempre te palmean la espalda, tenemos la espalda toda marcada de palmeadas, y esas cosas nunca terminan en nada concreto. Entonces, el museo ha sido un desarrollador de sueños. El sueño permite que funcione la esperanza y si hay sueños y esperanzas, normalmente los proyectos salen a la luz. Y nosotros trabajamos bajo esa consigna. Tenemos la suerte y queremos que la suerte se convierta en algo concreto de haber encontrado a esta gente en Estados Unidos que piensa como nosotros, que son latinos, porque son empresarios latinos, y que quieren contribuir a la causa con lo único que pueden, que es el dinero, por un lado, pero por otro nos dan la libertad para que nosotros podamos desarrollar todos nuestros proyectos que tantos años llevan en un cajón. Maxi y Gabriel, ha sido un placer charlar con ustedes, la verdad. Esta charla podría durar aún muchísimo más. No va a ser la última vez que nos visiten, porque ahora más, seguramente aquí un tiempo, nos juntaremos de nuevo a ver cómo avanza todo esto.
ante todo, felicitarlo por el trabajo que realizan cada día, pero por sobre todas las cosas, desde su lugar, mantener viva la historia de lo que fue la Guerra de Malvinas. Muchas gracias. La verdad que un placer que nos hayan invitado y que se haga conocer esto. Quiero aclarar una cosita más que me parece, si me permiten. Sí. Tenemos que destacar, no es por querer uno engrandecerse, pero de que nosotros se tiene que conocer que nuestra tarea para con el museo, apoyándolo acá a Gabriel, es desinteresada. Nosotros no percibimos ningún tipo de sueldo. Por eso nos dicen que somos locos, porque ¿cómo vas a estar un montón de tiempo pasándotelo ahí en el museo si no te pagan nada? Pero bienvenido, o sea, no todos nos tienen que pagar. Estamos acostumbrados por ahí a que si no te pagan, vos no colaboras. Si no sacas un provecho, no colaboras. Y los invitamos a que se acerquen y que vean cómo trabajamos. Lo más loco de esto, yo hace 5 años que me sumé con mi señora, es la previa al 2 de abril, al acto, toda la movilización que se hace, desde ver cosas muy locas, porque sobre que ya nos tienen caracterizado en Oliva por tener ese hospital ahí psiquiátrico, nos dicen, claro, cuando pasa la gente que no nos conoce por la ruta y nos ven lavando aviones, dicen, están re locos. Pero esas cosas suceden, o comiendo en el predio unas empanaditas mientras lavamos y está nuestra familia acompañándonos ahí. Entonces esas cosas se tienen que saber. Yo creo que eso habla muy bien de Oliva y de todo una parte de la comunidad, ¿no? Sin saberlo o conociéndolo, ustedes hoy nos acercaron un poco más a la historia de Malvinas. Yo siempre digo, y por eso puse el ejemplo, uno pasa por Ruta 9 y lo ve, pero pocas veces a lo mejor, yo agradezco la charla de saber todos estos pormenores, estos detalles, los proyectos que ustedes tienen. Uno cuando se mete de lleno y conoce la historia, creo que enamora en el sentido de querer difundirla y de querer aportar a la causa. Y está bárbaro lo que decís, Max, me parece perfecto, por eso vale la felicitación por parte nuestra y por eso también se renueva la invitación para que de aquí a un tiempo se vengan a contar estas cosas, cómo avanzan estos proyectos tan ambiciosos a nivel global, sin lugar a dudas. Y por eso dije recién que se les tiene que agradecer, porque de su lugar, como pueden, lo dijiste vos recién, mantienen nada más y nada menos que viva la historia de lo que fue Malvinas. Así que más que invitados de aquí a un tiempo para seguir charlando sobre este tema, que es largo sin lugar a dudas, y hay muchas cosas más por contar. Muchas gracias. Vamos a volver. Serán bienvenidos. Y están invitados el 2 de abril a participar, a ir a vivenciar un acto de Malvinas muy emotivo. Se viven cosas que no se viven en otro lado. Ojalá algún día podamos ir con las cámaras de Canal 20 a cubrir un poco y a contar. Sería interesante y no cerremos la puerta tampoco. Hay que ponerse de acuerdo. Con vos, Maxi, lo único. Está bien, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que muy interesante. La verdad que nos hemos enriquecido muchísimo de las historias y de lo que cuenten. Y toda la suerte, ¿no? Con el proyecto nuevo. Y lo vamos a ir a conocer, sin lugar a dudas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en la mañana. Queremos agradecer a la gente de Controles del Interior por acompañarnos aquí en esta linda mañana de 20, en este lunes, en el Magazine del Interior de la provincia de Córdoba. Controles del Interior, centro de revisión vehicular. Te esperamos lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 8 a 12 horas, feriados de 9 a 12 horas. Atención personalizada para que viajes tranquilo y seguro. En Villa María, San Juan, 2275. Casi esquina, Ruta Pesada. Teléfono 0353-454-8392. En Villa María, Controles del Interior, centro de revisión vehicular.